Hola, vamos a resolver algunos ejercicios de demostraciones de identidades. ¿De acuerdo? Entonces, en el video anterior vimos las identidades fundamentales que principalmente usamos para transformar expresiones en expresiones equivalentes, más simples o más útiles para resolver un problema. En estos ejercicios simplemente vamos a demostrar igualdades. En este caso, el primer ejemplo nos dice demostrar que esto es equivalente a 1 menos coseno. Entonces, para resolver estos ejercicios, uno parte de cualquiera de los dos lados, ¿verdad? E usando las identidades que vimos antes, intenta llegar al otro. En este caso, siempre es recomendable partir de la expresión que más estructura, que más, más compleja. ¿De acuerdo? Entonces, según la identidad fundamental, vimos que el seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1. Si de ahí despejamos el seno al cuadrado, es decir, tenemos que seno al cuadrado es igual a 1 menos coseno al cuadrado. Esto lo hago porque veo que tengo que intentar reducir mi expresión a puros cosenos. O sea que me queda 1 menos coseno cuadrado dividido 1 más coseno. Entonces, ahora, si recordamos de los casos de factorización, arriba en el numerador tenemos una diferencia de cuadrados que se factoriza como a menos b por a más b. O sea que esto sería 1 menos coseno por 1 más coseno dividido 1 más coseno, donde podemos simplificar el segundo factor. 1 más coseno con 1 más coseno se nos cancelan y tenemos 1 menos coseno, que es a la expresión donde queríamos llegar. ¿De acuerdo? Entonces es una mezcla entre las identidades trigonométricas y un poquito de factorización. Vamos con un segundo ejemplo. Aquí notemos que ambos lados son bastante similares, o sea que el proceso partiendo de cualquiera de los dos es muy parecido para llegar al otro. Entonces parto del lado izquierdo, repito, es completamente indistinto, las operaciones serían casi idénticas. Y bueno, bajo la misma lógica me doy cuenta de que quiero que el coseno aparezca arriba y que el seno aparezca abajo, pero con el signo del medio al revés. Si volvemos a pensar en la identidad fundamental, ¿verdad?, que utilizamos aquí, seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1, entonces volvemos a utilizar esta expresión, pero de modo de multiplicar, ¿verdad?, por el que me falta para que ambos términos me quedan al cuadrado. Esto, cuando uno ve el tema de racionalización, es bastante útil para eliminar raíces. Aquí lo hago para lograr que me quede la expresión a la 2. Vamos a multiplicar arriba y abajo por 1 más seno. La idea de multiplicar arriba y abajo es que en realidad estoy multiplicando por 1, no cambia mi expresión. Ahora, multiplicando suma por diferencia, nos quedaría el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado, y abajo, bueno, no distribuyo, sino que lo dejamos de esa forma. Ahora, 1 menos seno al cuadrado es equivalente a coseno al cuadrado, y podemos simplificar uno de los cosenos con el coseno del denominador, y al final nos queda coseno dividido 1 más seno. Bien, si hubiésemos partido del lado derecho para llegar al lado izquierdo, hubiésemos tenido que multiplicar también, pero por 1 menos seno arriba y abajo. Entonces, siguiente ejemplo. Ahora vemos que tenemos uno con tangente, ¿sí? Entonces, si el ejercicio fuese con puras tangentes y secantes, ¿sí?, les invitaría a pensar en la identidad fundamental de la tangente. La de 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado, porque justamente eso es lo que tenemos en el numerador. O sea, esto sería equivalente a la secante. Pero aún veo que, o sea, la voy a tener que llevar a cosenos y senos para poder llegar a la expresión de la derecha. Por lo tanto, bueno, yo partiría de este lado, que tiene un poquito más de estructura, y pasaría la tangente a su definición, es decir, seno sobre coseno.
eso arriba y abajo. En realidad estoy partiendo de este lado. Y lo desarrollamos así. Tanto arriba como abajo tenemos una suma de fracciones, entonces la realizamos. El mínimo común denominador, mínimo común múltiplo de los denominadores es el coseno. Aquí me quedaría coseno cuadrado más seno al cuadrado. Aquí me queda coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, también sobre el coseno al cuadrado. Notemos que la expresión de arriba, coseno al cuadrado más seno al cuadrado, es igual a 1. Y cuando multiplicamos, cuando dividimos fracciones, tenemos que multiplicar por la de abajo al revés. O sea, nos quedaría 1 por coseno al cuadrado. Y abajo, coseno al cuadrado por coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Cancelando los cosenos al cuadrado, obtenemos 1 sobre coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, que es a la expresión que deseamos llegar. Bien. Vamos con un par más de ejemplos. En este caso tenemos seno a la cuarta menos coseno a la cuarta igual a seno cuadrado menos coseno cuadrado. Y notemos que estas son, de nuevo, diferencias de cuadrados. Aquí en realidad es una diferencia a la cuarta, pero que una diferencia a la cuarta la puedo pensar como una diferencia de cuadrados, solo que los términos simples están también al cuadrado, o sea que sería a cuadrado menos b cuadrado por a cuadrado más b al cuadrado. Entonces, si parto del lado izquierdo, que están a la 4, esto según la fórmula que acabo de escribir sería seno al cuadrado menos coseno al cuadrado multiplicado por seno al cuadrado más coseno al cuadrado. El segundo factor, seno al cuadrado más coseno al cuadrado, es 1. Y vean que es bastante simple, bastante corto, llegamos a la expresión que queremos. Bien. Vamos con uno un poco más complejo, ¿verdad? Porque, bueno, tenemos de un lado 1 menos seno sobre 1 más seno y del otro lado, bueno, un binomio de secante menos tangente al cuadrado. La decisión es bastante complicada en cuanto a cuál, o bastante arbitraria en cuanto a de cuál de los dos partir, ¿verdad? Pero bueno, es bastante equivalente. Son las mismas propiedades en otro orden que vamos a aplicar. Entonces, supongamos que partimos del lado izquierdo. Entonces, aquí es difícil, si vemos el lado derecho, saber qué es lo que me interesa, a no ser que lo pensemos un poco aquí en un costado, más o menos a qué quiero llegar. Si recordamos, la secante es 1 sobre el coseno, mientras que la tangente es el seno sobre el coseno. O sea que, vean que si hago esta resta, queremos llegar a una expresión de este estilo. Necesito que arriba me quede un 1 menos seno, que ya tengo, y abajo me quede un coseno. Pero al estar al cuadrado, ¿verdad? Entonces necesito abajo coseno cuadrado y arriba un 1 menos seno, pero al cuadrado. Y ahí es en donde entonces nos podemos iluminar, por así decirlo, y darnos cuenta de que tenemos que multiplicar por 1 menos seno arriba y abajo. ¿Ves? Entonces esto es una estrategia muy útil o válida, donde si no veo claramente a lo que quiero llegar, puedo también esa expresión a la que quiero llegar desarrollarla un poco para como que intentar conectarlos en el medio. Entonces, cuando multiplicamos, arriba nos queda 1 menos seno al cuadrado, abajo 1 más seno por 1 menos seno, es suma por diferencia, sería diferencia de cuadrados, 1 menos seno al cuadrado, 1 menos seno todo al cuadrado, todavía no lo opero, pero el denominador 1 menos seno al cuadrado es coseno al cuadrado. Ambas expresiones están elevadas al cuadrado,
Entonces podemos utilizar la potencia de un cociente y colocarlas de este estilo, de esta forma. Dividimos, ahora estamos devolviendo este proceso que hicimos en un costado para 1 menos coseno menos seno sobre coseno. Tendríamos que esto es la secante de x menos la tangente de x al cuadrado. Y ahí llegamos a la expresión que deseamos. ¿Sí? Entonces, de nuevo, bueno, es muy útil aquí las identidades más usadas para este estilo de demostraciones, ¿de acuerdo? Son las fundamentales y sobre todo las propiedades de la factorización. Hay más ejercicios donde por ahí sí es necesario utilizar otras identidades más complejas, pero en general estas son las más usadas.